Hola estudiantes, bienvenidos a una nueva lección de la clase del profe Rafa. En este video tutorial vamos a explicar de manera detallada cómo realizar un análisis sintáctico de oraciones simples. ¿Tienes dudas sobre esto? Pues quédate ahí y vamos al vídeo. Lo primero que tenemos que saber es qué es una oración simple. ¿Qué era una oración simple? No me acuerdo lo que era una oración simple. Las oraciones simples son aquellas que tienen una sola forma verbal, en forma simple o en forma compuesta, pero una sola forma verbal. Si no tuvieran verbo, serían simplemente un enunciado sin verbo o una frase. Y si tuvieran más de uno, serían oraciones compuestas, con más de un predicado. Ya las estudiarás en secundaria. ¿Sabes ya lo que es una oración simple? ¿Sí? Pues podemos continuar. Comienza nuestro análisis. Para analizar una oración simple, debemos seguir varios pasos. Paso 1. El primer paso será buscar el núcleo de la oración, que es la forma verbal. Como es una oración simple, solo tendrá una. Paso 2. Una vez localizado el verbo, tendremos que ver quién o qué realiza la acción de ese verbo. O lo que es lo mismo, de quién o de qué se dice algo en la oración. Recuerda que el sujeto no siempre aparece delante de la oración. También puede aparecer al final, partiendo el predicado en dos, o incluso no aparecer expresado en la oración, siendo por tanto un sujeto elíptico u omitido. Conocido el sujeto, ya sabemos también cuál es el predicado, o lo que es lo mismo, la parte de la oración donde se indica lo que se dice sobre el sujeto. Paso 3. Una vez localizado el sujeto y el predicado, volvemos a centrarnos en el verbo para ver si se trata de una oración copulativa o una oración predicativa. Este dato nos lo da el verbo. Si el verbo es copulativo, esa oración será copulativa. Si el verbo es pleno, la oración será predicativa. ¿Y cómo sé si el verbo es copulativo o pleno? Existen dos tipos de verbos, copulativos y plenos. Un verbo copulativo es aquel que no aporta significado a la oración y no puede aparecer solo. Necesita un complemento que llamaremos atributo. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Un verbo pleno es aquel que aporta significado a la oración y puede aparecer solo. Los verbos plenos son todos los demás. Pero esto es un poco lioso, ¿no, profe? Si te parece complicado entenderlo así, piensa solamente que los verbos copulativos son ser, estar y parecer, y los verbos plenos son todos los demás. Paso 4. En el paso 4 podemos tomar dos caminos. Si el verbo es copulativo, tomaremos un camino. Si el verbo es pleno, tomaremos otro. Predicados con verbos copulativos. Si el verbo es copulativo, buscaremos el complemento que siempre llevan estos verbos, el atributo. Expresa una cualidad o un estado del sujeto. Para asegurarte de que lo has identificado correctamente, prueba a sustituirlo por el pronombre lo. Si la oración mantiene su significado, has identificado correctamente el atributo. Predicado con verbos plenos. Si el verbo es pleno, puede ir solo o acompañado por un complemento directo, un complemento indirecto o los dos. El complemento directo completa el significado del verbo. Para identificarlo, pregúntale al verbo ¿qué? Para asegurarte que lo has identificado correctamente, prueba a sustituirlo por los pronombres lo, la, los o las. Si la oración mantiene su significado, has identificado correctamente el complemento directo. El complemento indirecto indica la persona de la que se dice algo, por lo que generalmente está precedido de la preposición a. Para identificarlo, pregúntale al verbo ¿a quién? ¿O para quién? Para asegurarte que has identificado correctamente el complemento indirecto, prueba a sustituirlo por los pronombres le o les. Aunque también puede sustituirse por se, si en la oración aparecen juntos los pronombres que sustituyen al complemento directo y al indirecto. Si con esta prueba la oración mantiene su significado, has identificado correctamente el complemento indirecto. Paso 5. El último paso será común para las oraciones con verbo copulativo o con verbo pleno, puesto que será un complemento que puede aparecer en los dos tipos de oraciones. Se trata de comprobar si la oración tiene complementos circunstanciales. Y lo digo en plural porque una oración puede tener ninguno, uno o varios complementos circunstanciales. Este complemento indica las circunstancias en las que tiene lugar la acción que expresa el verbo. Claro, por eso se llama complemento circunstancial. Los complementos circunstanciales pueden ser de diferentes clases según las circunstancias que indiquen.
Para identificar su clase, podemos recurrir a preguntas sencillas. ¿Cuándo? Complemento circunstancial de tiempo. ¿Cómo? Complemento circunstancial de modo. ¿Dónde? Complemento circunstancial de lugar. ¿Cuánto? Complemento circunstancial de cantidad. ¿Con quién? Complemento circunstancial de compañía. ¿Para qué? Complemento circunstancial de finalidad. ¿Con qué? Complemento circunstancial de instrumento. Vamos a ver varios ejemplos de oraciones simples para practicar lo que acabamos de aprender. Primer ejemplo. La tortuga está contenta. Primer paso, buscamos el verbo estar, que además es el núcleo del predicado. A partir del verbo identificamos el sujeto. Realiza la acción del verbo la tortuga. Por lo tanto, la tortuga es el sujeto y tortuga, además, es el sustantivo que funciona como núcleo. El predicado será el resto. Ahora tenemos que ver si el verbo es copulativo o es pleno. Es el verbo estar, es un verbo copulativo. Por lo tanto, el complemento que puede llevar es el atributo. Está contenta. Este sería el atributo. Podemos comprobar si lo hemos hecho correctamente sustituyendo el atributo por lo. La tortuga lo está. Por lo tanto, nuestro análisis es correcto. Siguiente ejemplo. Mi padre compró pan al panadero. Paso 1. Identificamos el verbo compró, que es el núcleo de la oración y del predicado. Paso 2. Identificamos sujeto y predicado. ¿Quién realiza la acción del verbo? ¿Qué persona, animal o cosa es la que está comprando? Mi padre. Por lo tanto, mi padre es el sujeto y el resto será el predicado. Paso 3. Identificamos si el verbo es copulativo o pleno. En este caso, comprar es un verbo pleno. Por lo tanto, puede tener complemento directo o complemento indirecto. Para el complemento directo preguntamos ¿qué? ¿Qué compró? Compró pan. Por lo tanto, pan es el complemento directo. Y para el complemento indirecto preguntamos ¿a quién? ¿A quién compró? Al panadero. Por lo tanto, al panadero será el complemento indirecto. Observad cómo el complemento directo se puede sustituir por lo. Mi padre lo compró al panadero. Y el complemento indirecto se puede sustituir por le. Mi padre le compró pan. De esta manera comprobamos que hemos identificado correctamente el complemento directo y el complemento indirecto. Siguiente ejemplo. Regalamos a María un libro de aventuras. Paso 1. Identificamos el verbo regalamos, que es el núcleo de la oración y del predicado. Paso 2. Identificamos el sujeto y el predicado. ¿Quién realiza la acción? Nosotros. Por eso, en este caso, el sujeto no aparece en la oración. Es el sujeto, un sujeto omitido. Por tanto, el sujeto es nosotros y regalamos a María un libro de aventuras. Toda la oración es predicado. Paso 3. Identificamos si el verbo es un verbo pleno o es un verbo copulativo. En este caso, regalamos es un verbo pleno. Esto quiere decir que no tiene atributos, que puede tener complemento directo o indirecto. Bien, preguntamos al verbo si tiene complemento directo. Preguntamos ¿qué? ¿Qué regalamos? Regalamos un libro de aventuras. Por lo tanto, este sería el complemento directo. Comprobamos si tiene complemento indirecto preguntando ¿a quién? A María. Por lo tanto, a María es complemento indirecto. Podemos también sustituirlo por los pronombres. Si sustituyo el complemento directo por lo regalamos a María. O puedo sustituir el complemento indirecto por le regalamos un libro de aventuras. Último ejemplo. Carlos viajó ayer en tren a Sevilla. Identificamos el verbo viajó, es el núcleo del predicado. Le preguntamos al verbo, paso 2, quién es el sujeto y el predicado. ¿Quién realiza la acción del verbo? ¿Quién viajó? Carlos. Por lo tanto, Carlos es el sujeto, que además funciona como núcleo del sujeto. Y el predicado, viajó ayer en tren a Sevilla. Siguiente paso, identificamos si el verbo es copulativo o pleno. Viajó, como no es ni ser, ni estar, ni parecer, es un verbo pleno. Por lo tanto, no tiene atributos, sino que lo que puede tener es complemento directo o indirecto. Pero si observamos en esta oración, si preguntamos qué o si preguntamos
a quien ningún complemento nos contesta. Pero sin embargo, estos complementos que aparecen en la oración sí que responden a otras preguntas. Por ejemplo, ayer es un complemento. Responde a la pregunta ¿cuándo? Estamos ante un complemento circunstancial de tiempo, puesto que responde a cuándo. Tenemos otro complemento que sería en tren. Si os fijáis, responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo viajó? En tren. Por tanto, será un complemento circunstancial de modo. Y por último, a Sevilla respondería a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde viajó? A Sevilla. Por lo tanto, sería un complemento circunstancial de lugar. Esto es todo, espero que este video tutorial os haya ayudado a comprender mejor las oraciones simples. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo fuerte, estudiantes.